Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, la página 32 del tratado, comenzando justamente al final de la página 31, donde nos quedamos ayer. Vamos a compartir el material. Vamos a comenzar entonces, donde dice ahí, Amar Rav Nachman. Perdón. Ayer acabamos viendo un principio, una regla general, una hazaká que dice Rabbi Yehiel, que decía, Rabbi Yehiel decía, hazaká, esta es algo sobre lo que nos podemos apoyar con seguridad, Shaliach Ose Sheilihuto, que un enviado cumple su misión a la cual es enviado, es decir, para cumplir con una mitzvah. Está refiriéndose a un Shaliach mitzvah, alguien que viene a cumplir una mitzvah en tu lugar. Entonces tú le mandas y le dices, por favor, entrega esta moneda a la tzedaka. Bien, eso se llama un Shaliach mitzvah. Bien, entonces nos dice así Rav Nachman. Dice Rav Nachman, Amar Rav Nachman, dijo Rav Nachman, Beshel Torah en Hazaka Shaliach Ose Sheluchuto. Que cuando es una mitzvah de Oraita, una mitzvah de la Torah, no se puede uno apoyar en el enviado para estar seguro de que va a cumplir con su misión. ¿Sí? Pero, Beshel Sofrim, pero si es una mitzvah de Rabanán, Hazaká, efectivamente existe esta certeza de que Shaliach Ose Shelichuto, de Rav Sheshet Amar, tanto uno como otro, mitzvot de la Torah como mitzvot de los sabios, el emisario siempre va a cumplir con su cometido. Amar Rav Sheshet, Mená Minalá. ¿De dónde tú sabes eso? Dijo Rav Sheshet. Que hay una hazaká, que el Shaliach siempre va a hacer para aquello para lo que fue enviado, incluso en las palabras de la Torah, Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, acerca de lo que se llama el Omer. No estamos hablando de Sefirata Omer, estamos hablando de Ketzirata Omer. Muy bien, el día 16 de Nisan, cuando acaba el primer día de Pesach, se salía al campo y se cortaba el comienzo de la cosecha, y eso se le llama Ketzirata Omer. Reshit Ketzirechem. ¿Sí? Y esa acción de cortar ese Omer hacía que a partir de ese momento se autorizaba la nueva cosecha, lo que se llama el Isur de Hadash. Entonces dice, Mishkarav HaOmer, desde el momento en el que se ofreció la ofrenda del Omer, Hutar Hadash Miyad, inmediatamente quedó permitido la nueva cosecha. La Rejoquín y aquellas personas que estaban lejos, que no se encontraban en Jerusalén y no vieron, no saben cuándo es que cortaron el Omer y se ofreció esta ofrenda del Omer. Mutarim Mechatzot Ayom Vaelach, pueden comer de la nueva cosecha desde el mediodía en adelante. Vea Hadash Yoraitahu, y aquí vemos que la prohibición de comer de la nueva cosecha si no se ha ofrecido la ofrenda del Omer es una prohibición de la Torah. Bekatane, Arrejoquim, Mutarim, Mechatzot Ayom Vaelach, y puesto que está enseñado que los que estaban lejos podían comer Hadash desde el mediodía en adelante, Lav Mishum Hazaká, Shaliach Ose Shelichuto, ¿acaso no es porque tenemos una certeza de que el enviado siempre va a cumplir con su misión? Es decir, aquellas personas que cortaron el Omer y que tenían que llevarlo a ofrecerlo en el Bet HaMikdash, suponemos, tenemos una certeza de que ese Omer se va a ofrecer, y por eso, aunque yo no lo vi, como lo ofrecieron, a partir del mediodía, digo, ya puedo comer Hadash. ¿Por qué? Porque me baso en que el emisario que tenía que hacer eso lo hizo. Perdón. Rav Nachman, ¿sí? Y Rav Nachman, y que responde que únicamente en las mitzvot de Jajamí se puede decir esto, pero no en las mitzvot de la Torah. ¿Cómo explicaría esto? Dice Hatam, ahí es diferente, en el Omer es diferente. ¿Por qué? Porque que de Katane Tama lefi sheyodein she'en bedin mitatzlim bo. Es decir, ahí se enseña el motivo por el cual se puede a partir del mediodía. ¿Por qué? Porque el bedín no es perezoso en el hecho de hacer esta labor. Es decir, no es un shaliach cualquiera, es el betadín. ¿Sí? Entonces, sobre el bedín sí que se puede uno apoyar, que va a hacer aquello para lo que fue mandado. Pero sobre un shaliach de alma, un enviado así general, yo no puedo apoyarme para una mitzvah de la Torah. Eso es lo que dice Rav Nachman. Me dedica de hambre, y hay quienes dicen, Rav Nachman, que dijo Rav Nachman, ¿de dónde yo sé? Que la hazaká
que un shaliach no va a cumplir con su función para una mitzvah de la Torah. No tengo esa hazaká. De katane ta'ama. ¿Por qué? Porque justamente nuestra Mishnah enseñó de Fishe Yodein en Bedimit Aselimbo. Porque justamente nosotros sabemos que el Betín no se va a retrasar, no va a hacer holgazán en cumplir con esto. Pero únicamente porque es el Betín. Entonces dice, Betín hu de lo mitatzelimbo. Es decir, son los del Betadín que no son perezosos. Ha shaliach mitatzelbo. Pero un emisario sí que va a ser perezoso. ¿Verdad? Rav Sheshet, amarleja, ¿qué es lo que te va a decir Rav Sheshet? Shebedin ad palga de yoma. Es decir, ¿cómo te va a responder esto Rav Sheshet, que dijo tanto la misma de la Torah como de los sabios, sí se puede uno apoyar? Te va a decir, ok, derecho que aquí dice que es el Bedín, es por eso que dice que aquella persona que estaba lejos a partir del mediodía puede comer Hadash. ¿Por qué? Porque es el Bedín, como mucho, va a esperar hasta el mediodía. Pero si es una persona, es un Shaliach Be'alma, ¿sí? Kule Yoma. Entonces ahí tengo que esperar todo el día. Bien, por eso la Mishnah nos viene a decir que justamente es el Bedín, para enseñarnos por qué a partir del mediodía ya podía comer Hadash. La Gemara trae otra prueba. Amar Rav Sheshet, dijo Rav Sheshet, Mená Minale, ¿de dónde yo sé esto? Que hay una hazaká y una certeza de que el enviado va a hacer aquello para lo que fue enviado, de Taña, como se enseñó en una vereita. Aishash y ella le da una mujer que tiene la obligación de traer una ofrenda por un nacimiento. Perdón un segundo. Perdón, problema técnico. Entonces dice así, ¿de dónde yo sé? Una mujer que dio a luz. Cuando dio a luz pasa un periodo de impureza. Cuando concluye ese periodo de impureza tiene que traer una ofrenda. O una mujer que tiene que traer una ofrenda porque tuvo una zibá, es decir, que tuvo una excreción, ¿sí? Media maot trae monedas, venotenet beshofar, y la pone en una caja, en una cupá especial que había en el Bet HaMikdash, vetobelet veogelet bekodashim la'erev. Y cuando llega la noche, puede entrar al mikvé y comer incluso comida que tiene santidad en la noche. Es decir, después de la puesta del sol, ¿sí? A pesar de que se llama Mejusar Capará, es decir, que todavía le falta la segunda parte que se llama la expiación, ¿sí? Entonces ahí nos apoyamos sobre el hecho de que los Kohanim ya ofrecieron la ofrenda de esta mujer, es decir, la mujer puso las monedas en la cupa para que los Kohanim compren y hagan el corbán. Bien. Maitama, ¿cuál es el motivo? ¿Acaso no se le permite a esta mujer ya comer de los kodashim, de los sacrificios que tienen santidad, porque se dice que un enviado cumple con su función? ¿Sí? Y aquí estamos hablando de una cuestión de la Torah. ¿Sí? Lo que estamos diciendo es que a pesar de que es de la Torah, estamos seguros que ya ofrecieron los Kohanim su sacrificio. Pero Rav Nachman, y para Rav Nachman, ¿sí? ¿Cómo explicaría él esto? Dice, Hatam, ¿sí? En los Kanim, es decir, estas kupot donde se ponía este dinero, es también una hazaká, es también una certeza en la cual nos apoyamos porque es el Beddin, es decir, que de Rav Shemaya, perdón. Llamar Rav Shemaya, pues dijo Rav Shemaya, hazaká. Esto es una certeza. En Beddin Shel Kohanim Ovdim Misham, es decir, el Beddin que estaba formado por los Kohanim del Bet HaMikdash, no se iban de ese lugar a Sheyichlub Kol Maot Sheba Shofar, hasta que se acababan todas las monedas de esa caja donde la gente ponía su dinero para las ofrendas. Pero un shaliach normal no se puede uno apoyar en que vaya a cumplir con su cometido cuando se trata de una mitzvah de la Torah. La Gemara trae otra prueba y dice, Amar Rav Sheshet, dijo Rav Sheshet, Minale, ¿de dónde yo sé que se puede uno apoyar en esto de que el shaliach va a cumplir con su función?
incluso para una mitzvah de la Torá, de Taña, que se enseñó en una veritá, a una persona que le dice a su compañero, se vela que le jatenim, miten a ti. Le dice, ve y coge para ti higos de mis higueras. Y no le dijo cuánto tiene que coger. ¿Sí? Hare amelaket, esa persona que va a recoger higos, ojel mehen aray. Come de ellos una comida precaria. ¿Sí? Es decir, que no va a poner una cesta, no se los va a llevar a casa, no, ¿sí? Lo va a comer así de manera precaria. ¿Por qué? ¿En qué marca esto una diferencia? Cuando uno come de manera precaria, de esta manera está exento de separar el diezmo. Entonces dice, umeaserán betorat vadai. Es decir, que si viene a comer una comida fija, entonces ahí tiene que seguro hacer maaser. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay ninguna duda, que el dueño de esas higueras, ¿sí? No hizo maaser todavía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabe cuántos higos cogió. Pero porque le dice a su compañero, Mileleja calcalas de Tenim, mi Tenati, ve y llena esta cesta de mis higos. ¿Sí? Es decir, ve a donde están mis higueras y llena esta cesta de higos. Ahí le está fijando una cantidad. Esta persona va a comer de ellos de manera precaria, es decir, sin necesidad de hacer el maaser. Umeaserán de mai. Pero si llega a comerlos de manera fija, entonces ahí tiene que separar maaser por la ley de demai. ¿Qué quiere decir demai? Demai dijimos que era una cosecha que yo tenía una duda si se había separado o no se había separado el maaser, y por eso voy a separar mi safek. ¿Sí? ¿Qué es lo que vendría a decir? Es decir, que separaría, ¿sí? Lo que tiene que separar, pero se lo quedaría él. ¿Bien? Muy bien. Bema de Barimamurim. ¿De qué estamos hablando? Dice, es decir, ¿en qué caso esta persona tiene que hacer el maaser por la duda? Ve a Mahares, cuando el dueño de los hijos es una Mahares, un ignorante. A Balbejaber, pero si es una persona cuidadosa en las leyes de Terumot y Maserot, Ogel, el que recupera esos higos, va a comer, ve no sale a hacer y no hace falta que haga maaser, ni siquiera por la ley de Demai, porque seguro que el dueño ya hizo, separó los Terumot y las Maserot. Esta es la opinión de Rabbi. La Shimon ben Gamliel dice, más de Barimamurim, ¿de qué caso estamos hablando? Ve a Mahares, es decir, que el maaser le va a hacer maaser por la duda cuando es una Mahares el dueño. Perdón, cuando es una Mahares es el que recoge los frutos. ¿Sí? Abal Jaber, pero si es un Jaber, una persona meticulosa en las leyes de Terumot y Maserot, ¿sí? Enogel H hacer. Entonces no va a comer hasta que no haga maaser por la ley de Vadai. Es como si seguro que no se separó nada. ¿Sí? Shebadai, aburo, porque seguro que el dueño no separó maaser por la persona que los va a comer. ¿Por qué? Porque los Javerim, las personas que son cuidadosas en el cuidado de las terumot y los maaserot, no vienen a separar el maaser cuando algo no está mukaf. Es decir, cuando todavía no se almacenó esa cosecha. Amar Rabbi, dijo Rabbi, mirin libre de Baray, mi libre de Abba. Es decir, yo prefiero mis palabras antes que las palabras de mi padre. Es decir, Rabbi Shimon ben Gamliel. ¿Por qué? Mutav sheyachashdu javerim litrom shelom min hamukaf velo yachilu leame ares tebali. Es decir, prefiero que se sospeche de los javerim, de las personas rectas, que van a hacer la terumá cuando no está mukaf, es decir, cuando todavía no es su momento, mejor que se sospeche de eso a que se llegue a sospechar que le dan de comer a los ignorantes comida que no se separó del todo, los terumot y los maaser. Muy bien. Sigue Rav Sheshet y dice, acá no pligue, dice, hasta aquí no están en discusión Rabbi Shimon ben Gamliel y Rabbi. Ela de Mar, sino que únicamente un sabio, es decir, Rabbi Tabar, ¿qué es lo que opina? Nechshedu, es decir, que se viene a sospechar de los Javerim, de las personas rectas, que separaron la terumá
cuando no estaba mukaf, no estaba rodeada. Quedó Shelole Akshil Ameares, para que no se equivoquen los Ameares, los ignorantes. Umar y Ramashalom Gamliel, ¿qué es lo que opina? No se sospecha de estos Javerim. Aval, pero si no fuese por este hashash, por esta sospecha, seguro que nos apoyaríamos en el dueño que hizo de su shaliach, es decir, que el dueño se convirtió en el shaliach de la persona que fue a comer, y él separó, ¿sí? El maaser, are, kule alma. Ya vemos aquí que todo el mundo está de acuerdo, ya sea Rabí, como ya sea Rabbi Shimon perdón, ya sea Rabbi Shimon como sea Rabí, opinan, Hazdaka Shaliach José Shelichutó, que el emisario sí que va a cumplir con su función. Pero Rav Nachman, ¿y qué es lo que va a responder para esta prueba de Rav Sheshet? Hatam, es decir, en este tema de los diezmos, podemos decir que de Rav Hanina Josá, como aquello que dijo Rav Hanina Josá, de amar Rav Hanina Josá, pues dijo Rav Hanina Josá, Hazakahu al Jaber, Sheno Motzid Davar Sheno Metukan Mitaja Yado. Es decir, tenemos una certeza que un Jaber, una persona que es estricta con las leyes de Terumot y Maaserot, que nunca va a sacar algo de su mano, ¿qué quiere decir? Que nunca va a quitar algo de su dominio, de su poder, si no lo hizo Takaná, es decir, no la preparó para poder ser comida, es decir, no separó las Terumot y los Maaserot. Pero un Shaliach normal, podemos decir que no va a hacer su Shelichut. Es decir, aquí cuál es la diferencia. Que como los frutos son suyos, ¿sí? El Jaber siente una responsabilidad personal de decir, ¿sabes qué? Yo no puedo permitir que alguien se equivoque a causa de mí. Y por eso no va a soltar nada de su mano sin que se haya hecho Terumot y Maaserot. El Shaliach, a fin de cuentas, no tiene ningún interés. ¿Sí? Entonces, no tenemos cómo apoyarnos en el hecho de decir que el Shaliach siempre va a cumplir con su función. Amar Mar, dijo aquel sabio en la Bereita, de Amar de Marima Murim, ¿de qué caso estamos hablando? ¿Sí? Que se hace el Maaser de Mai para una Maaretz, de Balabait a Maaretz, cuando el dueño también es Balabait, a Baljaber, pero cuando el dueño de los frutos es Jaber, es una persona recta y que cuidadosa con estas leyes, Ogel, ven a hacer libre Rabbi. Puede comer la persona sin necesidad de separar Maaserot, diezmos, estas son las palabras del Rabbi. Pregunta la Gemara, Hay. Es decir, este Balabai, este dueño, Amaretz, que es ignorante, que estamos diciendo. ¿Qué es lo que dice? Perdón. Le dice a su compañero, sal y toma una cesta llena de teení, de higos. Ahora, alemán. Es decir, ¿quién es el que dijo esto? Dijo, Ilema de que amarle amar es Javere, me hacerán de Mai. Si venimos a decir que el que lo dijo es un amaretz, un ignorante al Javer, ¿sí? Tendría que separar por demai, es decir, por la duda, por el safek. Y si es mi tzayet, es decir, ¿y acaso nosotros, ¿sí? ¿Acaso ese amaretz va a venir a hacer más de estas frutas? ¿Acaso no nos vamos a apoyar más en el Javer que es Amares, que lo vaya a hacer? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un Amares, de que amarle Javer, que le dijo un Javer, Emma Sefa. Entonces, para eso tenemos el final de nuestra veraitá. Nirin libre de Baray, perdón, mi libre Abba, cuando dijo que prefiero mis palabras a las palabras de mi padre, que es preferible que se sospeche de un Javer que vino a separar su donación de algo que no estaba mukaf, que no estaba rodeado, ¿sí? Y que no le digan que le dio de comer a un ignorante de la Torá, Tebel. ¿Sí? Sí, entonces, si estamos diciendo que es cuando un Javer es el que está recogiendo los frutos, ¿sí? Inken, Ameares, Mai, Baehatam. Entonces, ¿qué es lo que vendría a decir en esta veraitá cuando dice que le di de comer algo a un Amares que no, de lo cual no le separé Terumot y Maaserot? Si el Javer es el que está recogiendo, no podría ser, no podríamos fijar así esta enseñanza. Responde Gamara y dice, Amar Rabina, dijo Rabina, Resha, el principio de la veraitá, efectivamente habla de un Amaretz, de un ignorante,
que le dijo a un Jaber, que le dijo a una persona meticulosa en estas leyes, que vaya a recoger los frutos en la cesta. Y por lo tanto, se hace el maaser de Demay, por la duda. ¿Por qué? Porque tenemos la duda de que a lo mejor el dueño, ¿sí?, hizo maaser, o a lo mejor no lo hizo, ¿sí? Pero el final de la Bereitá, ¿sí?, ¿de qué nos está hablando? Está hablando de un Jaber, de una persona meticulosa y cuidadosa de las leyes de Terumot y Maserot, que él es el dueño de los frutos, que le dice a un ignorante, ve y llena y coge tenim, coge higos. Y el Jaber Ajer Shomeo, y otro Jaber lo escucha. Bien. Entonces, ¿qué? ¿Puede ese Jaber comer de los frutos que va a tomar el Amaharetz? Y no tiene por qué hacer más hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que da a un Jaber, porque el que da la posibilidad de tomar frutos es Jaber, y el que lo recoge es Amaharetz. ¿Sí? Entonces, esa duda, ¿sí? Hashasha noten, Shamaharetz lo yohal tebel. Es decir, sospechamos que el que da no va a querer que el Amaharetz coma tebel, coma cosecha de la cual no se separó Terumot y Maaserot. Entonces, seguro que hizo el Maaser, incluso que no estaba todavía rodeado, como dijo Rabbi. ¿Sí? Y entonces, para Rabbi, continúa la Gemara y dice, Sabar, que entonces Rabbi opina, ¿sí? Otó Jaber, ese segundo Jaber que escuchó al primero decirle a Lama Ares que vaya a tomar frutos, o el no estaría a hacer, puede comer sin necesidad de separar Maaser, porque seguro que Isure Maaser Hahu Jaber Kama. Ese Jaber, el primero, el dueño, seguro que ya separó el Maaser antes de permitir a Lama Ares que venga a comer de sus frutos. Pero Rabban Shimon ben Gamliel Omer, ¿y qué es lo que dice Rabban Shimon ben Gamliel? Que ese Jaber lo yohal h yaser. Es decir, el segundo Jaber, el que escuchó, no puede comer hasta que no separe el maaser. ¿Por qué? Porque no sospechamos que un Jaber pueda venir a separar Terumot y Maserot de algo que no está mukaf. Llamarle Rabbi, y le dijo Rabbi, mutav sheyachashedu Jaberim litrom shelom min mukaf, veal yahilul ame ares tebalim, y no le den de comer a los ame ares tebalim. Es decir, es preferible que sospechemos que el Jaber sí se paró cuando no estaba mukaf, antes que decir que le va a dar de comer a un ignorante de la Torá algo que no se puede consumir. Muy bien. Termina entonces la Gemara y dice, ¿dónde está la discusión? Rabbi Sabar, Rabbi opina, Nijale le Jaber, Dele Evidhu Isura Kalila. Es decir, el Jaber prefiere transgredir una prohibición que es ligera. Velo le Avid Amahares Isura Raba. Y no permitir que el ignorante de la Torah venga a transgredir una prohibición muy grave. Pero Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Sabar. Y Rabbi Shimon ben Gamliel por su parte piensa, Nijale le Jaber, Dele Abad Amahares y Sura Raba, es decir, que prefiere el Jaber que el Amahares, el ignorante, transgreda una prohibición grave, de Iu, Afilu y Sura Kalila lo le abad. Y él, ni siquiera una transgresión liviana, no quiere transgredir. Muy bien, vamos a ver entonces, empezamos la siguiente Mishnah, como trae aquí, ¿sí? Y entonces ahí vamos a volver a los esquemas, a los dibujos, ¿sí? Vamos a volver a hablar entonces otra vez del Eruv. Eruv de Jumín, volvemos a nuestro tema y nos dice así. Dice así. Netanó Beilán le mala me asarate fajim. En Irubo Eruv. Le mata me asarate fajim, Erubo Eruv. Netanó Bebor, afilo amok me ama, Erubo Eruv. Muy bien, tenemos tres casos. ¿Cuáles son estos tres casos? Perdón. ¿Sabe qué? Voy a sacar los esquemas para tenerlos a mano más fácilmente, porque si no tengo que mover a cada vez toda la página. Perdón un segundo nada más. Muy bien. Entonces estamos aquí
una persona va a hacer un eruv, tejumín, ¿verdad? Lo va a hacer al límite de donde acaba el tejum. ¿Qué es lo que hace? Se encuentra que ahí hay un árbol y entonces pone su comida sobre el árbol. ¿Ok? Bien, ahí tenemos nuestro árbol, nuestra comida. Bien. Entonces dice, si lo puso en el árbol por encima de 10 tefajim, el eruv no vale. ¿Por qué? Vamos a ver que por encima de 10 tefajim, puesto que el árbol tiene 4x4, entonces a partir de 10 tefajim se considera un dominio privado. Y entonces va a quedar que la persona va a estar en el dominio público y su eruv va a estar en un dominio privado y no va a poder comerlo. Entonces su eruv no vale. Ahora, pero si lo puso por debajo de 10 tefajim, entonces su eruv sí que vale. ¿Sí? Si lo pone, ahí está por debajo de 10 tefajim, bien. Si lo pone en un pozo, bien, incluso que el pozo tenga 100 amos de profundidad, su eruv es válido y lo vamos a ver en nuestra Gemara. Muy bien. Entonces empezamos nuestro estudio y está así. Dice la Gemara, Yati, Rabijilla, Barabín, Rabiasi, Berabá, Barnatán. Se sentaron, Rabijilla, Baraba, Rabiasi, Rabba Barnatán, Beyati, Rab Nachman, Gabayu. Y se sentó Rab Nachman frente a ellos, con ellos. Beyat ve que hambre. Y esos que estaban ahí sentados, ¿sí? Empezaron a explicar esta Mishnah. Hay Ilan, ese árbol que está recordado en nuestra Mishnah, de Kae Aja, ¿sí? Es decir, ¿en qué dominio se encuentra? ¿Dónde está puesto el árbol? Dice, Ilema, de Kabe Shulta Yahid, si dijésemos que está en el dominio privado, mal ile mala, un mal ile mata, ¿qué más me da que sea arriba o abajo? Es decir, si el árbol está en el dominio privado asciende hasta el cielo, entonces que la comida esté por encima de 10 tefajim o por debajo de 10 tefajim en el árbol, no me cambia nada, porque el árbol mismo está dentro del dominio privado y todo queda dentro del mismo dominio. ¿Sí? Dice, resulta a Yahid, o Lelo a Raquía, el dominio privado sube hasta el cielo. ¿Sí? Entonces, todo queda en el dominio privado. Entonces tenemos que decir, de Kae, Bereshut Rabim, tenemos que decir que este árbol está en el dominio público. De Mitkaben, Lishbot, Heja. ¿Sí? Es decir, él tiene la intención de tomar Shabbat, de descansar Shabbat ahí. ¿Sí? Pero ¿en dónde él va a querer descansar? ¿En qué parte? ¿Arriba del árbol o abajo del árbol? Entonces dice, de Mitkaben, Lishbot, Lemala. Si dijésemos que viene que tiene la intención de hacer Shabbat arriba del árbol, ¿sí? Olvidemos el tema de que el árbol es muksei, que no se puede subir a un árbol, no se puede tocar. Dejémoslo pasar, después veremos si se habla de ello. Si decimos que quiere descansar arriba del árbol, Uberubo, es decir, tanto él como su Urub están en un mismo dominio, porque si está por encima de 10 tefajim y la persona también está por encima de 10 tefajim, entonces el Erub y la persona están en el mismo dominio, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, tenemos que explicar. Que tiene la intención de posarse abajo, en el dominio público. Y el Erub está arriba del árbol, en el dominio privado, porque está por encima de 10 tefajim. Por lo tanto, su Erub no es válido. Porque si quisiese tomar su Erub al lugar donde se encuentra, ¿sí? No va a poder hacerlo porque no puede sacarlo de un dominio al otro. Pregunta la Gemara, Umadúa, en Irubó, Munaj, le mata Masra, Erubó, Erub. Entonces, ¿por qué no decimos que el Erub estaba por debajo de 10 tefajim? Entonces, su Erub realmente sí que sería un Erub. Y acá, Mishtamesh Beilan. Es decir, ¿por qué? Porque en este caso estaría utilizando el árbol, ¿sí? En el momento en el que toma el Erub, ¿sí? Estaría prohibido por Shebut, por una prohibición de los sabios. Responde la Gemara y dice, Leolam, en realidad, ¿de qué estamos hablando? De Cae, que el árbol, Bereshut Rabim, está en el dominio público. Minit Kaben, Lishbot, le mata. Y tiene la intención de reposar debajo, en el dominio público. El Rabbi, Mishnateno que da Rabbi, es decir, Rabbi, nuestra Mishnah sigue la opinión de Rabbi. De Amar, que dice, todas aquellas prohibiciones que son prohibiciones de los sabios,
no aplican al momento del crepúsculo. Por lo tanto, ¿sí? En el crepúsculo, que es el momento en el que se adquiere ese lugar para el eruv, ¿sí? Podría traer el eruv, ¿sí? Que está en el árbol por encima de 10 y llevarlo donde él está en el dominio público. ¿Por qué? Porque únicamente es una prohibición de los sabios y entonces ese eruv sería válido. Amar de Rav Nachman les dijo Rav Nachman, que dijo a Rabijilla, a todos los que estaban ahí sentados, dijo, Dishar. Dice, efectivamente, esta es la explicación de la Mishnah. Vejena más Shmuel, y así dijo Shmuel. Entonces, Ambrule le dijeron, estos Emoraim, estos sabios de la Mishnah, de la Gemara, perdón, a Rav Nachman. Patritu va, kulehai. Y dice, habéis estado discutiendo sobre esto tanto tiempo. ¿Sí? Inhunami ajika pitreba. ¿Sí? ¿Acaso también ellos no estuvieron discutiendo, no lo explicaron esto? ¿Sí? Entonces explica y dice, él a Ambrule, ¿sí? Así preguntaron a Rav Nachman. Kavi'itule bagemara. ¿Acaso es como así como se fijó para las generaciones la explicación de la Mishnah? Amarleu y le respondió, les dijo, sí, efectivamente así es como se fijó. Dice la Gemara, Id Magnami, Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, dijo Rav Nachman en nombre de Shmuel. Ajá, Beilan, Haomed del Shutarabim, Maskinan. Estamos hablando de un árbol que está en el dominio público. Yeboá Sara, que tiene una altura de 10. Verrajab Arba, y tiene una superficie de 4x4. Benitkaben Lishbot Lemate, tiene la intención de posarse debajo del árbol, la persona. Rabbi, y esta ha sido la opinión de Rabbi. Llamar con la Bashu, Mishum, Shebut, lo Gazu Alá, Ben Hashemashot. Todo aquello que se prohibió por decreto rabínico, no lo decretaron para el momento del crepúsculo. Sigue la manera y dice Amar Rabba. Ahí está marcado. Dice Amar Rabba. Lo Shanu, no enseñaron en nuestra Mishnah que un eruv no vale, que no se puede dejar, perdón, que si el eruv está puesto sobre los 10 tefajim, por encima de 10 tefajim, no vale como eruv. Ela, únicamente en qué caso, ¿sí? Cuando una persona deja su eruv, Beilan, Haomed Hutz, Leibura, Shel-Ir. Cuando este árbol está fuera del límite de la ciudad. Abal, pero, Beilan, Haomed Betoch, Ibura, Shel-Ir. Si el árbol está dentro de los límites de la ciudad. Afilo le mala amenazará, incluso que esté por encima de 10. Aresde eruv, se considera que es un eruv válido. ¿Sí? De mata queman malia damia. ¿Por qué? Porque la ciudad entera se considera toda ella como que está llena de tierra y como, ¿sí? Como se considera que es como un solo dominio y que toda está por encima de 10 tefajim. Muy bien. Pregunta la Gemara, Yaji, si es así, que decimos mata queman de Mila de Maya, que la ciudad es como si estuviese llena, toda a la misma altura, ¿sí? Entonces, incluso que se puso el eruv en el árbol por encima de 10, Kutz leiruv ashelir, está fuera del eruv de la ciudad. Entonces ahí también, Nami, también serviría, que van de amar Raba, como dijo Raba, anoten eruv yeshlo arba amot. Aquella persona que fija su eruv tiene 4 amot para desplazarse alrededor suyo. Havialá, Reshuta Yahid, y esos 4 amos se llaman Reshuta Yahid. Reshuta Yahid, Ole ad la raquía, y el dominio público sube hasta el cielo. Y lo que nos está diciendo aquí que es que en caso de que yo tenga, de que yo esté fuera del Tejum, yo tengo mis 4 amot que me rodean, que son como si fuese un dominio privado rodeado. Es decir, esos 4 amot que rodean a la persona son un dominio privado. Muy bien. Amar Rav Ishaq, Bere de Rav Mesharshiya. Dijo Rav Ishaq, el hijo de Rav Mesharshiya, Ajen, ciertamente, en el caso en el que dejó su eruv en el árbol por encima de 10, incluso que se encuentre en el dominio público, ¿sí? Si él tiene intención de posarse en los 4 amos cercanos al lugar donde está el eruv,
su eruv es válido. ¿Por qué? Porque este dominio, él es de su propio dominio, ¿sí? Como si estuviese todo lleno, como hemos explicado más arriba. Pero, en nuestra Mishnah, que dice que el eruv está puesto por encima de 10 tefajim y que no es eruv, Beilan hanote hut le arba amot askinan. Estamos hablando de un árbol que sale, cuyas ramas salen fuera de los límites de los 4 amot, es decir, este es cuando está fuera. Pero aquí estamos hablando de un árbol que, fijaos, aquí sobresale la rama, ¿sí? Entonces, esto no lo había visto, la verdad. Estos son los 4 amot. Muy bien, justamente. 4 amot, ¿sí? Y aquí tenemos que el árbol está sobresaliendo. Bien. Estos dibujos no estaban en mi... Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sobresale fuera del límite de la ciudad. Entonces, podríamos decir que entonces no lo podría, ¿sí? Benitkaben, y el que pone ahí el eruv, Benitkaben lishbot be'ikaró, tiene la intención de sentarse y de posarse en el tronco del árbol, cerca del tronco. Por lo tanto, si el eruv se encuentra abajo de 10, el eruv sí que vale. ¿Por qué? Porque puede traerlo al lugar donde él está parado, ¿sí? Porque no está sacando del dominio privado del dominio público. Pero si se encuentra por encima, ¿sí? Que es un dominio privado, en eruv, el eruv no sería válido, porque no va a poder traerlo, ¿sí? Hacia él, al lugar donde él está reposando. Le pregunta la Gemara y dice, Umay le mal, Umay le mata. Dice, espérate, si estamos hablando de ese caso, ¿qué es lo que vienen a hacer las palabras le mal o le mata? En realidad no sería conveniente utilizar estas palabras, sería más conveniente utilizar Gaboa, si es más alto que. Entonces dice, Hadar Zakif, estamos hablando de qué caso? Estamos hablando de un caso, en realidad, en el que tenemos el árbol y una rama que está extendiéndose y de repente la rama vuelve a subir hacia arriba. Bien. Y por lo tanto, ahí sí que se debe utilizar el lenguaje le mala, le mata, por encima y por debajo. Entonces pregunta la madre y dice, entonces, ¿por qué le dieron? ¿Sí? Le mala me asará en Irubu Eru. ¿Por qué entonces dijeron que si está por encima de 10, el Eru no es válido? De ahí bae maitili derech alab. Es decir, si el Erub está por encima de 10 tefajim, ahí delante yo podría cogerlo por arriba y sin apoyarlo en el dominio público, pasarlo al dominio privado. ¿Sí? Entonces dice, Medubar, estamos hablando de un árbol, que Sherabim, Mejatfin, de un árbol en el cual tiene una parte que es un dominio público. ¿Por qué? Porque la gente se acostumbra a apoyar en ese árbol, a apoyar sus cosas en él. ¿Sí? Y entonces, como nos dice que de Ula, ¿sí? Como enseñó Ula, llamar Ula, pues dijo Ula, Amud, es decir, un pilar, Tisha Tefajim, que tiene 9 tefajim de altura, ¿sí? Y 4x4 de superficie, que se encuentra en el Resulta Rabim, en el dominio público, Verabim, Mekatfim Alab, y la gente se apoya en él y apoya cosas en él, Besdarak Benajal Gabab, Hayab, y entonces yo tiré algo y aterrizó sobre este amud, sobre este pilar, entonces ahí soy Hayab, soy culpable de haber transgredido la transgresión de Otzah, es decir, de sacar un elemento de un dominio para depositarlo en él. Bien, entonces hasta aquí vamos a ver qué es lo que está diciendo aquí. Estamos diciendo justamente esto, que la rama sobrepasa los 4 amot del árbol, estos 4 amot por 4 amot, ¿sí? Que sería su propio dominio, y el eruv está justamente aquí en este extremo. Dice, bueno, vamos a llevarlo por aquí, por la rama, desde arriba hasta abajo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Dice, no, es un lugar donde la gente suele apoyar, ¿sí? Cosas. Bien, y entonces sería como este amud, ¿sí? Que tiene 9 tefajim, aquí dice 10, en realidad hasta 10, si tiene 10 es un dominio privado, no tendríamos ningún problema. Si tuviese menos de 3, es como si fuese el suelo, no nos estaría hablando, pero entre 3 y 10, ahí es donde tendríamos el problema. Bien, y entonces en ese caso, si llega a tener
9, entonces ahí estaríamos diciendo que esto sería como apoyar algo sobre un dominio. Estaríamos transgrediendo la prohibición de salir y por eso yo no puedo pasar de la parte superior del árbol a la parte inferior del árbol, ¿sí? A través de un lugar en el cual la gente suele apoyar sus cosas. Bien, este sería entonces de lo que estamos hablando, de lo que hemos hablado hoy, ¿sí? Y mañana, Bezrat Hashem, Erev Shabbat, continuaremos con nuestro estudio. Hoy hemos estudiado Leilun Nishmat de Don Moshe Ben Hilario, que hoy es el día de su partida física, Nishmatot Selah Vitzor Hayim, amén, que su hijo pueda recordarlo y hacer muchas mitzvot por él por muchos años. Y también hemos estudiado particularmente el Abdil Ben Ametim Ben Hayim para la refuah shelama, para la curación completa de Daniel Ben Max, que hoy ha pasado por una operación, y Bezrat Hashem, que todo aquello, que esa operación le sirva para poder tener refuah shelema. Muchas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem.